Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, damas, caballeros, niños, niñas, personas que nos ven, nos escuchan. Bienvenidos nuevamente a otra transmisión de este canal donde, pues ya saben, platicamos de temas interesantes, platicamos de todo aquello que nos aporta algo de cultura, arte, conocimiento. Y bueno, en esta ocasión toca el turno de charlar con un escritor, el cual nos viene a presentar su obra, nos viene a hablar un poco sobre él y el trabajo que viene haciendo en este mundo de las letras, ¿no? El mundo de las letras, pues a pesar de que pareciera que no, pero pues tiene bastante tela de dónde cortar, bastante de dónde aprender, y no nada más para el ámbito literario, sino también para el ámbito para la vida, ¿no? Recuerde que pues en base a experiencias de otras personas también aprendemos, y pues qué mejor que seguir escuchando historias que tengan las personas que contar. Pero bueno, no les quito más el tiempo. Vamos a mandarle la invitación a nuestro invitado. Él es Elías Vargas. Vamos a mandar la invitación para que se una. A ver. Ya se la mandamos. Vamos a esperar a que confirme para que se una. A ver, Elías. Hola, No te veo. a ver, ¿ahí sí o no? No, veo una pared. No sé si A ver, pudieras mover la cámara a, a ver, para que... dame un Sí, segundo. ¿Ahora sí? Aquí ándale, sí. ahí estás. Eso. Sí, ¿Cómo estás? súper. Bien, gracias acá con harto frío. ¿Y por allá qué tal? Pues acá harto calor. Bueno, para Mira, los que no saben, pues Elías vive en Chile y yo estoy en México, entonces pues estamos en polos opuestos del planeta, ¿no? claro, Ahorita ya los polos opuestos, sí. contigo es temporada de frío, por lo que tengo entendido. Sí, acá es otoño, pero falta poquito menos de un mes para entrar en invierno. Wow, ¿qué tal son los fríos por allá? Mira, acá en Santiago los fríos son bien crudos, sí, son bien crudos, se siente harto el frío acá en Santiago. Allá cae nieve donde tú vives. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que yo vivo en Maipú, pero acá en Maipú no cae nieve, pero donde sí cae a veces nieve para allá, para Las Condes, pero un poco más lejos de donde vivo Más yo. al sur. Eh, Claro, más para, o sea, no, no más para arriba, más al norte, Oh, ya. más para la cordillera. Pero Sí, entonces donde tú estás ahorita se siente bastante frío. sí, sí, sí. Sí, en general en todo Santiago se siente harto frío. Bueno, pues con razón andas bien abrigado, oye. Sí, 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 igual acá tengo la estufa, pero igual se siente el frío. Bueno, genial. Pues bueno, Sí, bienvenido a esta charla. Para los que no, para los que apenas nos están gracias. sintonizando, pues él es Elías Vargas, escritor, y nos viene a contar un poco de lo que hace. Pero antes que nada, Elías, por favor, cuéntanos quién es Elías, qué hace, a qué se dedica. Ya, correcto. ¿Se me escucha bien, Sí, sí, cierto? se oye bien. ¿Quién soy? Ahí sí. ¿Se me escucha bien? Sí, se oye bien. Ya, super. Bueno, yo soy Elías Vargas, tengo 29 años, vivo en Santiago de Chile, específicamente en la comuna de Maipú.
Y bueno, escribo poesía y narrativa de ficción y de terror desde los 16 años. Y bueno, en la poesía escribo poesía decadentista con altos matices existencialistas y también poesía de crítica social. Y bueno, también aparte de eso me dedico a las artes plásticas, soy pintor y dibujante. Eso sí, me dedico al arte de vanguardia. Y desde el 2019 hasta la fecha he participado en encuentros de escritores y poetas acá en Santiago de Chile, primero en cafés literarios, pero ya verás, por motivos de pandemia, después participé, todos esos encuentros fueron vía online, por así decirlo. Y también más o menos en esa fecha, por el año 2019-2020, participé, o sea, me invitaron a unos eventos al aire libre de trovadores chilenos, nacionales bien conocidos, que me invitaban a leer su poesía y recibí buena aceptación, fíjate. Ok. Oye, y dices que empezaste a escribir desde los 16 años. ¿Por qué? ¿Qué fue Sí. lo que te motivó? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo me acuerdo que, bueno, a esa edad, bueno, yo era adolescente, yo me acuerdo que a esa edad sufrí mucho de depresión y como ya verás, la escritura la usé como una herramienta para botar toda la depresión, todo lo malo que sentía por dentro y porque tenía que botarlo en algo. Entonces empecé a escribir poemas, después empecé a escribir cuentos y así no he parado hasta la fecha. Pero más que nada eso, lo he ocupado como una vía de escape. Oye, pero bueno, supongo yo, no lo sé, ahorita tú me lo vas a confirmar. eh, Debido a esta depresión fue que te inclinaste un poco más al género de terror y este tipo de cosas. ¿Qué, perdón, ¿qué pasa con eso? ¿Con los de terror? Debido a esta depresión que sufrías, fue que te empezaste a inclinar a estos géneros en los que te mueves. Sí, 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 correcto. Sí, de hecho, al principio, cuando empecé a escribir poesía, eh, a diferencia de, por ejemplo, otros escritores que se influyen por otros escritores o otros poetas, en mi caso, al principio cuando empecé a escribir poesía, me influyó mucho las bandas de rock y de metal. Sí. Entonces, por las letras, o sea, todavía me gustan mucho esos dos estilos de música. Entonces, por las letras, como que me pegaron fuerte y empecé a escribir algo que se asemejara a eso. ¿Te fijas? Claro, y vaya, ¿no? Generalmente la sociedad clasifica o encasilla a la música de rock y metal como, pues, como algo que no tiene ni pies ni cabeza, una estructura, como algo que no es como para Sí. literatura. Pero una vez que te empiezas a Claro. adentrar en este mundo, en el mundo del rock y del metal, te vas dando cuenta que no es así, sino que también tiene sus matices, ¿no crees? Sí, sí, totalmente. Sí, de hecho, eh, podría decir que en el mundo del rock y del metal hay mucha literatura en cuanto a las letras. Hay demasiada literatura y filosofía y de todo. Exacto. Bueno, entonces comenzaste escribiendo a los 16 años, influenciado por ese tipo de cosas. ¿En qué momento, supongo yo, que todo este, como tú lo comentas, era para desahogar algo que venías, pues un estado de ánimo que venías trayendo? Pero ¿en qué momento pasó de ser un desahogo a ser ya algo más en forma? Algo más en forma. Mm.
Yo creo que, o sea, claro, yo creo que me vino recién como que le vine a tomar el peso a lo que vine a escribir, digámoslo así, después de la muerte de mi papá. Ahí como que le vine a recién tomar como el peso a la escritura, y de hecho después me empezó a interesar como a interesar a cómo divulgar mi arte, a difundirlo, a publicarlo de alguna otra forma, y así. Y vaya, generalmente cuando pues entre los amigos, familiares, conocidos, pues tú les dices, oye, es que pues yo quiero ser escritor, yo quiero dedicarme a la escritura, a lo mejor no ser un escritor como Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, ¿no? Pero sí un Claro. escritor o una persona que escribe saca libros con una forma, o al menos un intento, ¿no? Cuando tú comentas eso a tu Sí. círculo social cercano, ¿qué te dicen? Porque pues, muchas veces hay burlas, hay apoyos, te voltean la espalda. ¿Qué pasó contigo? Eh, bueno, en ese aspecto he recibido críticas de todo tipo, desde críticas malas y críticas que vienen ya, críticas destructivas, hasta críticas muy positivas, por así decirlo, muy constructivas. Pero por lo general igual me han apoyado harto, lo que son mis familiares, mis amigos, todos me han apoyado bastante en ese aspecto. ¿Qué recomiendas tú a todas estas personas que están empezando en este mundo de las letras y están pasando por una situación similar a la que ya pasaste? Porque muchas veces eso trunca pues, la carrera, ¿no? A lo mejor sí iba a ser un gran escritor, pues ya no lo fue. ¿Tú qué recomiendas? Yo recomiendo que no se den por vencidos y que escriban y escriban y escriban, porque claro, básicamente o sea, al menos para mí el escribir me salvó de muchos momentos malos que tuve. Entonces, yo recomendaría eso, que escriban y escriban básicamente tomen las críticas de gente, o sea, tomen las críticas de parte de quien venga, porque críticas destructivas y constructivas van a encontrar siempre. Entonces, solo en ello está como digamos, como digamos, el hecho en que sigan puliendo ese arte o se dejen estancar, por así decirlo. Ok, y vaya, ahorita que mencionabas pues el género en el que te mueves principalmente para escribir, ¿te visualizas escribiendo otro género? ¿Te gustaría incursionar en algún otro por curiosidad? No lo sé. En otro género. Sí, sí, me gustaría incursionar harto, por ejemplo, en el teatro, escribiendo obras de teatro. Eso me gustaría incursionar porque, de hecho, tengo escrita una pequeña obra de teatro, pero siento que me falta mucho incursionar en eso. Y claro, también me gustaría incursionar, por ejemplo, en todo lo que es el ensayo. Eso me gustaría incursionar. Oye, pero de poesía a teatro y a ensayo, pues es un mundo completamente pues opuesto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención? Ah, sí, es que, o sea, me llama la atención los ensayos, bueno, porque básicamente
siempre me han gustado leer ensayos de filosofía, de historia, de política. Entonces, claro, pues ha sido como todo eso siempre me ha llamado la atención, no sé por qué, pero por ejemplo, el teatro igual me ha llamado bastante la atención escribir obras de teatro, porque, no sé, encuentro como que las obras de teatro le dan como otro matiz a la escritura, igual, sí. A ver, te voy a hacer una pregunta que muchas veces varía en función de la percepción de cada ciudadano en el país donde vive. Tú, como ciudadano que vive en Chile, eh, ¿qué piensas sobre los apoyos que hay en tu país para quien se quiere dedicar a estas, o quien empieza a incursionar en este mundo de las letras, llámese obras de teatro, llámese poesía, o sea, mundo de las letras en general? ¿Tú crees que en verdad hay un apoyo o solamente es algo como que no le prestan atención? Bueno, yo pienso que acá, sí, acá en mi país, en Chile, eh, eso ha estado siempre un poco descuidado, por así decirlo. No le prestan mucho atención, como digamos, los medios para difundirlo y todo eso. Así que yo creo que básicamente es así. Acá por lo menos ha estado bien descuidado eso del mundo de la literatura. Y creo que no nada más es ahí, ¿no? Creo que es algo a nivel, pues, global, porque pues hay algunas pequeñas ciudades de varios países que sí lo toman un poco más como apoyo, les dan más apoyo inclusive a escritores emergentes, pero pues hay ciudades que de plano, pues no, dentro del mismo país. Por decir, aquí en México, pues así pasa, ¿no? ¿Sí? La mayoría, pues a sobresalir o tratar de incursionar tan solo en este mundo de las letras aquí en menos en la Ciudad de México, está un poco complicado, pero lo que es, si te mueves dentro del país de México, pues vas encontrando pequeños puntos donde pues sí hay más apoyo. Entonces es algo muy curioso, ¿no? Mm, sí, Oye, sí, bastante curioso. retomando ¿Sí? tu mundo, tu incursión en el mundo de las letras, entonces comienzas a escribir. ¿Qué fue lo primero que comenzaste a escribir ya en forma? Lo primero que empecé a escribir fue poesía, sí, poesía. Poesía. Y de ahí, bueno, seguiste escribiendo. ¿Cómo fue tu incursión en este mundo? O sea, ya, ¿qué más empezaste a desarrollar? Después de la poesía, bueno, empecé a ya hacer cuentos como, empecé a hacer pequeños cuentos cortos de ficción, cuentos filosóficos, y después me empecé con los cuentos de terror, incluso tengo algunos cuentos ya que son como, ya rayan en lo gore. Sí, Eh, sí. oye, hablando sobre el core, ¿tú crees que, digo, yo sé que hay público para todo, ¿no? Poesía erótica, ciencia ficción, policíaca, pero gore. ¿Tú crees que estamos preparados para algo así? Para algo así, Ajá. Poesía como gore, por llamarlo de alguna forma como tú lo mencionas. poesía gore. Bueno, yo creo que es que, claro, yo creo que hay público para todo. Sí, yo creo que hay público para todo, entonces va a haber gente que lo va a receptar de buena forma como gente que no le va a gustar para nada. Hablando de los que no les gusta,
Porque digo, esto es algo que se topan todos los escritores, del género que sea, ¿no? Tú bien lo acabas de mencionar. ¿Qué, qué recomendación darías tú al lector para, para abrirse a otro tipo de géneros? Porque hay quienes se encasillan únicamente en filosofía, otros en poesía, otros en fantasía. ¿Tú qué Mm, recomendarías tú, por decir, con esto, esta corriente literaria que tú manejas, qué les dirías para captar nuevos lectores? eh, mira, eh, yo en ese caso recomendaría para captar nuevos lectores que, claro, leyeran más poesía antigua, sí, más poesía antigua como del tiempo de todo lo que es poesía decadentista, de los poetas franceses, de Baudelaire, eh, también poesía, por ejemplo, del siglo, poesía europea del siglo XX, de principios del siglo XX también. Eh, Básicamente recomendaría eso y harta literatura europea de esa época más o menos. Sí. ¿Tú crees que tomando esos recursos podríamos prepararnos como lectores para poder entender más estas corrientes de tu literatura? Sí, sí, porque, claro, porque básicamente eh, si tomamos en cuenta que claro, toda esta, por ejemplo, si nos referimos a la poesía ya de los poetas franceses, de los poetas malditos, mejor dicho, por ejemplo, Verlaine, Baudelaire, todos estos poetas eh, escribían en ese tiempo cosas parecidas a las que escribo. Entonces, de alguna manera existe como ese nexo, ¿entiendes? Ok, bueno, entonces regresando, comienzas ya a escribir poesía y por lo que veo, ahorita tú me vas a corregir, de ahí nació tu libro de Alaska o tienes alguno antes. Eh, bueno, Alaska lo escribí entre, entre los años 2018 y el año 2021. Antes tenía eh, hartos manuscritos de poesía, de cuentos, pero no lo había publicado en Wattpad, que es donde está Alaska. Pero, por ejemplo, antes de Alaska había publicado, me acuerdo que había publicado una novela de metaficción, sí, una novela corta de metaficción, que se llamaba Chaquetas Negras. En esa novela, ¿qué podíamos encontrar? En la novela Chaquetas Negras, bueno, esa novela es una novela de metaficción que gira en torno a la historia de un escritor, y de un escritor que es pintor también y que sufre de paranoia. Y este escritor escribe la historia de un niño de un niño que con capacidades diferentes, por así decirlo, que, que tiene un ejército de mascotas y juntos son como una especie de justicieros. Sí, son justicieros. Se dedican su vida a impartir la justicia. Claro, son justicieros. Ok, oye, pues suena bastante interesante.
¿Y cómo le fue? ¿Cómo fue recibida pues esa novela que sacaste? La novela Chaquetas Negras sí fue bastante bien recibida. Ahí, por ejemplo, me acuerdo que en su momento en Wattpad me pusieron muchos comentarios positivos. De hecho, incluso me dijeron que en cuanto a la narración me parecía mucho a Charles Bukowski para narrar la novela. Me dijeron, ese creo que fue el mejor cumplido que recibí. Wow, pues sí, vaya, pues no es cualquier cosa, ¿no? Es Charles Bukowski. Eh, Sí. Oye, bueno, entonces sale esta novela y después, ¿qué siguió? Después de eso subí un poemario en esa misma plataforma que se llamaba Cuando perdimos el Edén, que es básicamente poesía decadentista. Y después de eso me acuerdo que subí a Alaska, sí. Ok, y en este poemario de Cuando perdimos el Edén, eh, ¿qué, ¿qué transmitías tú? Sí, o sea, ¿qué esperabas transmitir tú y qué esperabas tú que el lector, cuál fuera la reacción del lector? Mira, fue bien curioso porque, bueno, yo ese poemario, lo que esperaba transmitir era dolor, tristeza, nostalgia, locura. Y fue bien curioso, fíjate, porque hubo gente que llegó a interpretar esos poemas como, o sea, los poemas del poemario Cuando perdimos el Edén como poesía esotérica. Wow. Sí, o sea, algo un poco distinto a lo que yo quería transmitir, pero hubo gente que lo transmitió así, o sea, lo receptó de esa manera. Estaba muy fuerte. Eh, no, no, solo que era, claro, al ser poesía decadentista, era una poesía depresiva, sí. Ok. Entonces, continuamos y llega Alaska, ¿cierto? Sí, llega a Alaska. Alaska, ¿qué, ¿qué puedo encontrar yo como lector si abro Alaska? En Alaska, bueno, en Alaska, claro, es poesía decadentista con fuertes matices existenciales, fuertes cuestionamientos existenciales, pero lo interesante de ese poemario, fíjate que lo interesante de ese poemario tiene muchas alusiones a cosas tan diversas como, por ejemplo, el cine clásico, eh, la literatura beat, muchas alusiones a personajes de la poesía post Segunda Guerra Mundial, muchas alusiones eh, bueno, a la filosofía política, incluso también o sea, no, claro, incluso también alusiones al mundo de la drogadicción y al mundo de la historia de los asesinos seriales. Sí. Ok, y bueno, te acabo de preguntar desde el punto de vista de qué esperas como lector, pero, o sea, ¿por qué te lo pregunto? Pues porque al final de cuentas, pues tú escribes para un público, pero también, como lo mencionabas en un principio, escribes para transmitir algo. Entonces, la pregunta es,